Hola amigos, bienvenidos a Salud Total. Mi nombre es Yolanda Santos y estoy muy contenta de que están acompañándome el día de hoy. Estoy segura que cada uno de ustedes tiene un interés especial en la salud. ¿Quién no, verdad? Los jóvenes, los adultos, los ancianos, todos tenemos un anhelo sincero de ser saludables. Quizá no todos sabemos cómo hacerlo, cometemos errores, pero eso es lo increíble de la salud, la forma maravillosa en que fuimos creados por nuestro Dios, que aún nuestro cuerpo responde a esos cambios. Yo he conocido gente aún en la edad mayor, digamos aún ancianos, que han hecho cambios decisivos en su vida y han visto resultados positivos. Así es que hemos invitado a un doctor que nos visita desde Hinsdale, Illinois. Él es nacido en México y su nombre es Alfredo Mejía. Bienvenido, doctor Mejía. Bien, gracias por la invitación. Es un placer tenerlo a él aquí. ¿Saben por qué? Porque su especialidad es en nutrición y es precisamente el tema que vamos a estar discutiendo en este día. Hablaremos acerca de la nueva pirámide, ¿verdad, doctor Mejía? Así es. Y en la nueva pirámide, quizá es familiar para muchas personas, pero quizá para otras no. ¿Por qué no nos dice específicamente para usted qué es la pirámide, doctor Mejía? Bueno, la pirámide es una forma visual de llevar al público en general las nuevas recomendaciones dietéticas. Básicamente, las recomendaciones muchas veces se hacen de forma abstracta, pero en la pirámide, en una forma visual y simple, el consumidor puede entender cómo elegir los alimentos y cómo diseñar una dieta saludable. ¿Y cuál diría usted que es el propósito de esta pirámide de alimentos? Ayudar al público a hacer buenas elecciones para tener mejor salud. Usted me mostró una gráfica, ¿verdad? Que la puede compartir con el público acerca de esta pirámide. No? Vamos a poner la gráfica y nos damos cuenta que en esa pirámide hay varios grupos de alimentos. También el ejercicio, como ustedes verán, es parte de la nueva pirámide. Esta pirámide la pueden encontrar en el internet en español y en inglés. Pueden ir a un website que se llama mypyramid con y.gov corta my pyramid con y también .gov. Muy bien, gracias por compartir esa información. O sea que está al alcance de cualquier persona que tenga acceso a una computadora. Exacto. Cualquier persona que tenga una computadora puede ir, está en español, está en inglés, y de esa manera usted puede darse cuenta de una dieta personalizada para usted. Muy bien. Ya que hemos visto esta pirámide, podemos ir ahora específicamente a los grupos de alimentos, ¿verdad? ¿Cuál es el primer grupo que a usted le gustaría explicarnos el día de hoy, doctor? Bueno, básicamente son varios grupos de alimentos. El grupo de los panes, de los cereales, de los granos básicamente, que ya repasamos en un capítulo anterior. También está el grupo de las frutas, está el grupo de los vegetales, que también en una sección anterior repasamos. Está también el grupo de los productos lácteos, que también ya repasamos en una ocasión anterior. Y en esta ocasión vamos a repasar tres otros grupos, que en este caso es el grupo que está en una gráfica, voy a mostrarla. Encontramos nosotros en esta gráfica el grupo de los frijoles, las nueces, las semillas, los huevos, aves, pescado. Esos productos se deben consumir con moderación y básicamente se recomienda que más o menos consumamos el equivalente de unas 6 onzas o 155 gramos por día. Esa es la recomendación actual. Cuando usted habla acerca de porciones, ¿puede ser un poquito más específico? ¿Cuánto es una porción? Bueno, en la pirámide de los alimentos, si ustedes van al mismo sitio de la web que les mencioné, mypyramid.gov, van a darse cuenta de que cuando está hablando de 6 onzas, no está refiriéndose a 6 onzas específicas, sino equivalentes. Por ejemplo, una porción, una onza equivalente de carne, de pollo, de pescado, sí es una onza de carne cocida o pollo, es una onza, o sea, 30 gramos. Pero cuando eso se traduce a frijoles, por ejemplo, lentejas, garbanzos o leguminosas, una onza equivale a un cuarto de taza. Entonces, un cuarto de taza equivaldría
a una onza de carne, vamos a decirle. Y también cuando se refiere a las nueces, a los cacahuates, es una onza o 30 gramos. Y entonces esas son las equivalencias que se manejan para dar los equivalentes. En el huevo también va a entrar ahí en ese grupo. Básicamente es un huevo, equivaldría a una onza. Cuando se dice 1 es al día para una persona. No, estamos hablando de porciones. Cuando estamos hablando, aquí dice que se deben más o menos consumir unas 6 onzas diarias. Entonces se puede hacer una combinación. Si usted come media taza de frijoles, entonces ya son 2 porciones, 2 onzas. Si usted va a comer un huevo, ya tiene 3, deben ser 6, así que entonces podría consumir 3 más de otras proteínas que puede escoger. ¿Cuál habría una preferencia que usted sugeriría para las personas si estamos hablando acerca de todas estas variedades? ¿Cuál debería preferirse? Bueno, en la elección de las proteínas que usted va a elegir influye mucho la cultura. En diferentes culturas hay diferentes preferencias de proteínas. Algunas culturas, por ejemplo, los hindús comen mucho las lentejas. En el Medio Oriente también comen mucho la lenteja como una fuente principal de proteínas. También el Medio Oriente usa mucho el garbanzo como una fuente principal de proteína. Entonces, para ellos, culturalmente, eso es lo aceptable. En los países latinoamericanos, yo pienso, si hablamos de leguminosas, utilizamos más el frijol. La lenteja quizás se usa un poco menos. A veces se nota los países sudamericanos usan bastante la arveja, que le llaman allá, o chícharo, que llamamos en México. Entonces, esas son alternativas de proteínas vegetales que pudiéramos usar, que son sumamente saludables, no tienen colesterol como las carnes, también tienen abundante fibra. Es más, este tipo de proteínas tienden a tener beneficios para la salud en general. En una forma práctica, si usted está hablando de un plato, en la vez anterior usted estaba diseñando un plato, ¿verdad? En este caso, con este grupo específico de las nueces, ¿verdad? El pescado, la carne o el huevo, los frijoles, lentejas. ¿Cuál sería la porción en un plato que tomaría? Bueno, básicamente en las nuevas recomendaciones más o menos es que en un plato, si usted va a consumir, la mitad debiera ser fruta o vegetales. ¿Okay? La cuarta parte debiera ser granos, todo lo que tiene que ver con cereales, tortillas, arroz, pasta. Y la cuarta parte debiera ser la proteína. Tradicionalmente en las sociedades ricas es lo opuesto. La parte de la proteína generalmente ocupa la mitad del plato, un bistec grande, por ejemplo. Recuerdo en Nuevo México hay un restaurante que sirve un bistec de 5 libras, 2,5 kilos. Aquí en Estados Unidos no es muy común encontrar que los restaurantes sirven 8 onzas de bistec. El bistec chico es de 8 onzas, que en este caso son 250 gramos. No, 8 por 3, sí, 250 gramos. O sirven 16 onzas, que casi es medio kilo de carne. Entonces, esas porciones son sumamente grandes. Entonces, la porción se debe reducir cuando mucho, en este caso sería unas 2, 3 onzas, o sea, 100 gramos, 90 gramos o menos por porción. Usted habló acerca de algo de las culturas, que depende de la cultura o la gente come, pero hay culturas que pueden hacer cambios si estamos hablando acerca de nutrición y de elecciones correctas. La cultura puede pedir, como usted dijo, ¿verdad?, una cantidad bastante de carne, pero entonces estamos hablando acerca de alternativas. Sí, pueden haber cambios. Esta cultura en Norteamérica pide por bastante proteína, digamos, animal, pero al ellos mirar esta pirámide, ¿verdad?, nosotros al mirarla podemos hacer ciertos cambios, elecciones mejores. Es el propósito de la pirámide de los alimentos, ayudar a los consumidores ahora a darse cuenta de que tienen que hacer sus cambios y tienen que hacer sus cambios radicales. La recomendación es, en este caso, si va a consumir proteína, y aun que sea animal, no debe ser la proteína animal más de 3 onzas, 100 gramos, el máximo. Entonces eso reduce significativamente la recomendación anterior. Pero por otra parte, ahora se expresa que usted puede consumir ya sea frijoles o lentejas
o garbanzos, o nueces, o maní o cacahuate, como llamamos en México, como fuentes alternativas para las carnes. En este caso, si los cereales son granos integrales, se combinan con las leguminosas, que son los frijoles, los garbanzos, las lentejas, hacen una proteína de mucha mejor calidad incluso que la carne de res. Qué bien. ¿Qué otro grupo tenemos en la pirámide que a usted le gustaría discutir, doctor? Tenemos el grupo de las grasas y los aceites. En la gráfica vamos a verla en un momento. Esta gráfica muestra que las grasas y los aceites se deben consumir con moderación. Y en esencia debemos consumir más o menos unas 6 cucharaditas de grasa extra. Esto se refiere a las grasas extras, o sea, unos 24 gramos o más o menos una onza, un poquito menos de una onza por día. Ahora, las grasas totales que debiéramos consumir, más o menos, la recomendación es de entre 15 a 30% de las calorías que consumimos en total. Una mujer, más o menos, en mi experiencia he notado que como una tercera parte de las mujeres gastan unas 1.800 calorías. Si usted va a consumir, digamos, 15% de las calorías, entonces van a ser más o menos 180, 270 calorías, lo cual son más o menos, si divide entre 9, serían quizá unos 30 gramos, lo cual equivale más o menos a 2 cucharadas de grasa en total. Al día para una mujer. Pero puede, si ese es el mínimo, el máximo que recomiendan sería 4 cucharadas. Entonces una mujer, incluyendo todas las grasas que están incluidas como parte de los alimentos, más o menos son de 2 a 4 cucharadas diarias. Esa es la recomendación. O sea que dividir esta grasa en las comidas, si tiene 3 comidas al día, exacto, dividir, cuidar, ¿verdad? De que estén divididas. O sea, en otras palabras, debiera tener una cucharada de grasa por comida en general. Y quisiera decirle que no todas las grasas son iguales. Hay grasas, generalmente las dividimos en varios grupos, pero por fines prácticos, en lo que nosotros llamamos grasas saturadas, son las grasas que son detrimentales para el corazón, que nos elevan el colesterol, que pueden también elevar algunos casos de cánceres en la mujer, como el cáncer de mama. Esas grasas son las grasas sólidas, la mantequilla que encontramos en la leche, en el queso, los cebos que están en las carnes. Ese tipo de grasas son detrimentales y debiéramos tratar de disminuirlas. La recomendación es que se consuma menos de 7% de las calorías de esa. Eso equivale a menos de una cucharada diaria de ese tipo de grasas. Deberíamos preferir, en cambio, los aceites de origen vegetal. Preferiblemente aceites que tengan ácidos grasos esenciales. En este caso, los aceites en general contienen ácidos grasos esenciales. El aceite de soya es un ejemplo. El aceite canola, ustedes habrán escuchado, quizá ya en Latinoamérica se ha difundido mucho, un aceite que producen en Canadá. ¿Es también, este de la semilla de girasol? No, lo hacen de una semilla que así le han puesto ese nombre, canola. Y entonces, si usted lee en las etiquetas, muchos aceites vegetales van a tener ese nombre, canola. Entonces, es un aceite que se produce en Canadá. Quizá el mejor aceite de todos, si usted tiene los suficientes fondos para adquirirlo, es el aceite de oliva. Sin embargo, en general los aceites son buenos, para la salud son esenciales, son necesarios. Si a una persona le gustan las olivas, que le llamamos aceitunas, ¿verdad? En otros países, también están encontrando una fuente de aceite al consumir la aceituna. Las nueces también contienen aceite. Entonces, esas son fuentes de buenos aceites. Las nueces, nosotros en Loma Linda University hemos hecho muchos estudios acerca de las nueces y hemos encontrado consistentemente que las nueces reducen el colesterol de las personas significativamente. Entonces, también en el estudio adventista y varios estudios que ha habido aquí en Estados Unidos, el estudio de los médicos de Estados Unidos, estudio de las enfermeras, varios estudios han mostrado que el consumo regular de nueces reduce por 50% el riesgo de ataque al corazón, lo cual es significativo. Si usted consume más o menos 2 cucharadas de nueces o de cacahuate o maní por día, usted reduce por 50% el riesgo que le va a dar un ataque, especialmente un ataque de muerte súbita, que son los ataques al corazón más peligrosos.
Muy bien, doctor Mejía. Para ustedes que recién nos sintonizaron, estamos en Salud Total el día de hoy. Mi invitado es el doctor Alfredo Mejía, quien nos visita de Hinsdale, Illinois. Él es nacido en México y su especialidad es nutrición. El día de hoy el doctor Mejía nos habla acerca de la nueva pirámide. Hemos explorado la importancia de una buena nutrición y cómo podemos tener acceso aún ahora por los medios de la comunicación, por la computadora. Él está compartiendo un lugar donde ustedes pueden obtener una forma de información para que tengan una nutrición o usar esa pirámide para un uso personal, Exacto, ¿verdad? exacto. Individual. Si puede usted ir al internet, vaya a My Pyramid, Pyramid con Y también, .gov chica, mypyramid.gov. Allí va a encontrar usted la nueva pirámide. Eso le va a ayudar para hacer una dieta personalizada para usted. Muy bien, doctor Mejía, gracias por esa información. Y también seguimos adelante con los grupos de alimentos. ¿Hay otro grupo en el cual a usted le gustaría exactamente. También la pirámide de los alimentos nos habla acerca, en la próxima gráfica vamos a ver un grupo que vemos allí, son los azúcares y las grasas extras. Los azúcares y las grasas son parte de la dieta occidental. La recomendación es que debiéramos consumir no más de 250 calorías de esas grasas y azúcares extras. Equivale más o menos a unas 4,5 cucharaditas de grasas sólidas en general, y azúcares no más de 8 cucharaditas extras. Entonces, esta es una recomendación que debiéramos tomar muy en serio, porque las grasas en la dieta actual son muy comunes. En general, los aceites vegetales se han duplicado, el consumo de aceites vegetales se ha duplicado a nivel mundial, y particularmente en los países en desarrollo se ha aumentado grandemente. Y entonces debemos recordar que también los azúcares se han aumentado el consumo, y debido a que más y más se consumen bebidas dulces en lugar de agua, como básicamente base para hidratarnos. Entonces debemos recordar que debemos consumir con moderación las grasas y los azúcares, porque esos dos ingredientes, cuando se añaden en abundancia en los alimentos, los hacen que les añaden más densidad calórica. Y cuando quiero decir densidad calórica, simplemente les voy a dar un ejemplo. Si usted tiene una ensalada, más o menos un plato grande, entonces ese plato grande de ensalada que tenga de hojas, lechugas y demás, quizá tenga más o menos unas 100 calorías, 150 máximo, un plato grande. Pero es muy común añadirles aderezo de ensalada. Y muchas gentes, al menos aquí en los Estados Unidos, acostumbran a ponerle por lo menos a ese plato media taza, si no es que 3/4 de taza de aderezo. Lo cual más o menos en muchos casos va a ser media taza de aceite, que serían como unos 120 gramos de aceite. Y si recordamos que cada gramo tiene 9 calorías, entonces aproximadamente usted está añadiendo a esas 100 calorías de vegetales, está añadiendo 900 calorías de aderezo. Entonces su ensalada, que era de 100, se transformó en 1000. Y ahora usted está comiendo una ensalada de 1000 calorías. ¿Por qué? Porque la grasa añadida enriqueció grandemente a esa ensalada con calorías. Entonces aumentó la densidad calórica. Lo mismo sucede con los azúcares. Usted tiene una fruta, entonces esa fruta puede tener, digamos, un buen ensalada de fruta, puede tener quizá unas 200 calorías. Decíamos que una persona adulta generalmente requiere unas 2000 calorías, una mujer 1800 a 2200. Generalmente los estudios que hacemos en Loma Linda nos hemos dado cuenta, los hombres consumen más o menos entre 2100 a 2700. Entonces, usted tiene una ensalada de fruta grande, que decía yo unos 200 calorías, 250, más o menos el 10% de lo que necesitaría usted. Pero si le añade a eso bastante azúcar y luego encima le echa bastante crema, entonces esa ensalada que tenía 200 calorías ahora se transforma en 600 calorías, 500 calorías, y entonces eso añade lo que nosotros llamamos densidad calórica. Y en este tiempo queremos reducir la densidad calórica,
por la sencilla razón de que estamos en una epidemia terrible de obesidad. Hablando del azúcar, creo que es de la parte en la dieta que toma un poquito, es más difícil quizá controlar, porque es cuando vamos a un lugar donde hay un banquete servido, comida deliciosa, hay vegetales, hay frutas, hay granos, de lo que estamos hablando, pero la parte de los postres, y si están, ¿verdad?, sobre todo con mucho azúcar, llaman tanta la atención. Yo noto que el mayor porcentaje de las personas son atraídos grandemente a ese lugar. Y a veces vemos los platos aún de los niños, son más grandes las porciones de los alimentos con azúcar. ¿Por qué? Bueno, es que naturalmente tenemos la inclinación a gustarnos del dulce, aún desde que somos pequeños. Los niños chicos, cuando son pequeños, si usted no empieza a darle vegetales primero a ese bebé, jugo de vegetales, por ejemplo, jugo de tomate o cosas así. Si usted comienza a esa criatura primero a darle jugo de fruta, entonces después no le gustan los vegetales, porque naturalmente tenemos esa tendencia a que nos guste el dulce. Es más, los ancianos, si usted notará, ellos tienden a comer mucho dulce porque pierden muchas veces el gusto por los otros sabores. Entonces, el gusto de las papilas gustativas que son sensibles al dulce generalmente no se pierden y entonces les gusta consumir azúcares. Entonces, un punto importante, empezar entonces a un bebé cuando se hace la transición de, ¿verdad?, de la leche a alimento, es mejor empezar con vegetales, en lugar de con frutas. Qué interesante. ¿Tenemos algún otro grupo, doctor Mejía, que usted le gustaría hablar? En general son los grupos que ya habíamos mencionado. Y quisiera en una forma práctica, tengo un plato que vamos a mostrar en una gráfica ahorita. En ese plato vamos a como poner junto lo que hemos aprendido. Y básicamente en una forma práctica vemos que la mitad del plato debiera ser frutas, vegetales. La otra cuarta parte del plato debiera estar constituido de granos, especialmente granos integrales, arroz, podría ser pan integral si es por la mañana, por ejemplo, o cereal integral. También vemos nosotros que la cuarta parte solamente debiera constituirse de leguminosas y de nueces, cacahuate y otras proteínas que, por ejemplo, ahí entraría el huevo, las carnes, el pez, para las personas que son omnívoros. Entonces, pero como ustedes ven, la proporción es media parte, la mitad de frutas, vegetales, la cuarta parte granos integrales y la cuarta parte proteínas. De esa manera, en un plato de ese tipo, entonces vamos a tener baja densidad calórica. Ahora, usted convertiría ese plato en alta densidad calórica si a la ensalada le echa un montón de aderezo. Entonces, o si sus cereales, por ejemplo, van a ser también con muchas azúcares. Entonces, eso le añade densidad calórica. La regla general es que debemos preparar esos alimentos en una forma simple. O sea, con pocos azúcares, con pocas grasas, de la manera más simple posible. Y de esa manera, entonces, la densidad calórica va a ser baja y vamos a tener mucho menos riesgo de obesidad, mucho menos riesgo de que nos suba el colesterol, mucho menos riesgo de cáncer, porque las frutas, los vegetales nos protegen contra el cáncer. Un televidente está mirando, dice, pero el doctor ha hecho énfasis en la ensalada, cuando se le pone mucho aderezo, y a mí me encanta. ¿Qué alternativa para el aderezo? El aderezo puede hacer algún aderezo que tenga sabor fuerte. Por ejemplo, el aceite de oliva, si lo mezcla con limón, si le pone algunas hierbas, entonces va a darle buen sabor. Y con poca cantidad va a darle bastante aroma y sabor. O también en el mercado ahora existen aderezos que son light, que son fat free, que le llaman aquí en Estados Unidos, que no tienen grasa. Entonces también si se usa pequeñas cantidades de eso, va a tener muchas menos calorías. O sea, buscar alternativas. Lo bueno es, doctor Mejía, que el canal de 3ABN Latino tiene en este momento, está trayendo aún recetas que complementan muy bien con este programa. Y a la gente le encanta llamar porque todos, ¿verdad? A todos nos gusta estar en la cocina o al menos comer. Y en estas recetas hay alternativas de cómo reemplazar, ¿verdad?, ciertos alimentos o grasas.
en cuanto a la nueva pirámide, si hay algo que a usted le gustaría que no se escapara de la mente para las personas, Bueno, ¿qué les diría? Quisiera repetir 4 principios muy importantes que debemos tomar en cuenta cuando diseñamos nuestros menús, nuestro platillo. Número 1 es la cantidad de alimentos que debiera ser suficiente para mantener nuestro peso normal, para mantener nuestro peso adecuado. Otro principio muy importante es la calidad de los alimentos. Y cuando hablamos de calidad de los alimentos me refiero a usar pan integral en lugar de pan blanco, usar grasa que sea vegetal en lugar de grasa animal, usar, por ejemplo, fruta fresca en lugar de frutas que no sean frescas, por ejemplo. Entonces, a eso me refiero cuando me refiero a la calidad. Leche que sea descremada en lugar de ser leche entera. Entonces, el principio primero decía la cantidad adecuada para mantener nuestro peso normal, facilitar el crecimiento en el caso de los niños. También tener la calidad adecuada de alimentos. Otro principio muy importante es la variedad. La dieta no debe ser monótona, la dieta debe ser variada. Y para que su niño desde chiquito agarre variedad, tiene usted que acostumbrarlo desde chiquito, antes del año, poco a poco, introducir más y más y más variedad de alimentos y probar para que vaya adquiriendo un repertorio amplio y para que cuando crezca entonces tiene él una variedad amplia de alimentos. Otro principio muy importante en la nutrición que nosotros queremos enfatizar cuando hacemos nuestros platillos, usamos la pirámide, ponemos la cantidad adecuada, la calidad adecuada, ponemos también la variedad adecuada de cada grupo de alimentos. Pero también queremos usar regularidad, las comidas a intervalos regulares. Muy bien, gracias por toda la información que nos ha dado el día de hoy, doctor Mejía. Aprecio mucho la invitación. Y nos va a visitar nuevamente, ¿verdad? Esperamos que sí. A ustedes también gracias por habernos acompañado, por ser fieles y por escribirnos con sus ideas, con sus sugerencias, consideraciones. Si tiene algo en mente, o conoce a alguien que tiene alguna enfermedad de la cual a usted le gustaría investigar un poco más, escríbanos. Es muy posible que encontremos la persona adecuada que quiera venir a compartir la información con ustedes. El día de hoy hablamos de la nueva pirámide. Esperamos que haya sido de beneficio para cada uno de ustedes. Y recuerden, el Señor quiere que tengamos cada uno de nosotros una salud total.